si no hubo reforma? Perdón. No entiendo. Buenos días, contador. Me quedó un poco claro lo de los comprobantes de dividendos. Ok. Existe la obligación de realizar pagos, de expedir CFDIs por pagos a terceros. Yo comentaba aquí, por ejemplo, en el caso a lo mejor de honorarios o de arrendamiento, ya no se tiene que emitir el CFDI por pagos a terceros por parte del pagador, porque la regla de miscelánea me dice, si en el comprobante que te expide el receptor del ingreso, se incluye el valor total del acto o de la operación y los impuestos que se retienen, ya hace las veces, incluso ahí es donde empieza a hacer las mezclas de constancia y de pago a terceros. Bien, sin embargo, hay casos en los cuales la ley no establece una obligación de emitir un comprobante fiscal. Caso específico, el de dividendos. Si yo me voy al capítulo respectivo de ingresos por dividendos de personas físicas, no me señala que tenga que emitir el accionista o el socio un comprobante fiscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, le tengo que emitir como tal yo, le hago el pago, y es más, lo voy a llevar un poquito a la cancha de lo que estamos hablando ahorita de personas morales. Me establece que yo le debo de pagar con transferencia o con cheque nominativo para abono en cuenta, y me dice que debo de emitir una constancia. ¿Cuál es esa constancia? El comprobante fiscal por pagos a terceros, en el cual entonces ya estableceré cuánto es el monto del dividendo, si proviene de CUFIN, no proviene de CUFIN, o proviene de CUFINRE, si es que todavía la tenemos por ahí. Pero como ese es, digamos, el caso específico, como puede suceder con los residentes en el extranjero, porque no tienen obligación de emitir CFDIs. No sé si queda aclarada su pregunta. Sí, porque yo tengo un caso de una persona moral que le pagó dividendos a una persona física, y entonces hablábamos de cómo vamos a saber cuánto ingreso tienen ahora los contribuyentes si ya no hay constancias, ¿no? Entonces es una persona física que tiene ingresos por dividendos, ingresos por actividad empresarial, ingresos por diferentes. Entonces, si no existe la constancia o el comprobante, ¿cómo íbamos a tener ese? Claro, vía comunicación solamente, ¿no? Sí. Artículo 76, fracción 11. Okay. Ahí me establece de manera específica proporcionar a las personas comprobante fiscal en el que se señale su monto del impuesto sobre la renta retenido en términos del 140, así como si proviene de las cuentas a que se refiere en este caso la CUFIN en el artículo 77 correspondiente, y si se tuvo que pagar, si la persona moral tuvo que pagar el impuesto sobre la renta, independientemente del ingreso que tiene la persona física, por no provenir en su caso total o parcialmente de la cuenta de utilidad fiscal neta. Gracias. De nada. Acá adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo me quedé con la duda de la constancia de retenciones para los retenciones de terceros. Actualmente me están pidiendo, yo trabajo en una empresa donde tenemos arrendamiento y yo no emití el CFDI, pero ahorita usted acaba de comentar de que con el mero comprobante, con eso funge como constancia, pero me están solicitando la constancia de retenciones. Ok, si estamos hablando, la persona a lo mejor se refiere al formato 37A, ya no existe a partir de 2017. Insisto, aquí tenemos el fundamento que se los estoy poniendo. ¿Dónde lo puse? 27, no lo puse ahorita, aquí está, 2754. Dentro de la regla 2754 ahí se establecen estas dos posibilidades, la de emitir un anual, una constancia anual o un comprobante fiscal anual, o que en su caso, si constan ahí los pagos, ya hace la función, y como tal ya sin problema. ¿Sale? Gracias. Sí, de nada. Contador, yo por acá. Entonces quiere decir que si yo no emití el CFDI anual, está correcto siempre y cuando todos mis honorarios estén CFDI sea 3.2 o 3.3. Sí, porque ahí no me está hablando de cuestiones de versiones. Además, las dos versiones convivieron en el segundo semestre del año. O sea, al final le estoy cumpliendo con
la versión desde el punto de vista informático y ya cumples con la obligación. Sí, porque por ahí un contador me hablaba de que era obligatorio hacer el CFDI anualizado, pero yo le comentaba que había una opción más en la regla que acaba de comentar, en donde siempre y cuando aparezcan el traslado de los impuestos y el monto, no había necesidad de hacer ese CFDI anualizado. Entonces ahí hay un pequeño de confusión, porque por un lado te hablan de la constancia y por otro lado te hablan de los pagos que hiciste. Ahorita ya no hay constancia, por lo que usted comentaba. Sí, exacto, es lo que comentamos. Entonces por ahí se confunden. Te da tres posibilidades, ¿no? O por pago o anual, o ya sí consta ahí mismo, de manera directa. Y si tuve retenciones del extranjero, entonces ahí sí tengo que hacer un CFDI. Ahí sí, porque el extranjero no te está dando un comprobante fiscal, es correcto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por eso ponía esos ejemplos de situaciones en las cuales lo tenés. Ahora, si me dices no lo he hecho en este momento, hazlo. Todavía te diría esto. Yo todavía sigo apelando en esa parte al cumplimiento espontáneo de la obligación, en ese sentido, para que entonces puedas presentar o cumplir con la obligación. Ok, ¿Sale? gracias. De nada. Ok. Otra vez tenemos problemas, por favor, acá con la pantalla. Otro, complementando esta parte, también está dentro de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 16, apartado a fracción 12, y en la regla 27112, digamos que cada una con sus respectivas situaciones, pero la Ley de Ingresos me establece, por un lado, en materia de pagos a personas físicas que reciban ingresos por honorarios, y lo que se refiere, por el otro, a pagos de arrendamiento, mientras que la miscelánea es lo referente al autotransporte de carga federal, que si consta o si se muestran dentro del comprobante fiscal el importe pagado o el valor de la operación y lo que vienen siendo las retenciones, estos ya hacen la vez de la constancia. Entonces, ojo, porque insisto, si nos vamos al texto de la ley, por un lado me habla en algunos casos como son estos de constancia, y por otro lado el pago del CFDI por pagos a terceros. Allá atrás, por favor. Si la autoridad me está solicitando la DIM 2017 por sueldos y salarios, ¿qué procede? Hay que ver qué caso pudiera ser. Es una opinión de cumplimiento. ¿Una opinión? En una opinión de cumplimiento me están diciendo que omití presentar esa declaración. No, bueno, qué barbaridad, la autoridad, para lo que les conviene. No, primer caso que tengo conocimiento. No, ya tengo conocimiento como de 5 de otros compañeros. Ok. Entiendo que dentro de la guía de obligaciones solamente está lo relativo a lo mejor a salarios y pagos de honorarios, personas físicas. Hasta ahí no hay alguna cuestión extra. Ok, ahí lo que yo sugiero entonces es presentar el caso en el portal con los debidos fundamentos, fracción décima de las disposiciones transitorias de 2014, donde me establece que solamente aplican las declaraciones informativas y las constancias de los ejercicios de 2014 a 2016. En el noveno transitorio, ¿verdad? Noveno décimo transitorio, no, por ahí exactamente, de 2014, gracias. Y entonces, bueno, pues señalar que ya no existe como tal la obligación correspondiente. Gracias. E insisto, también considerando, por eso preguntaba la parte relativa de las obligaciones, porque si se refiere a estos conceptos que son lo que eran los anexos 1 y 2 principalmente, ahí ya no tenemos esa situación. Casos como cuál sí, cuando tenemos operaciones con el extranjero, que hay operaciones de financiamiento, por ejemplo. Entonces, ese caso todavía sí se tiene que presentar porque sigue existiendo dentro del artículo 76. Casos muy específicos. De hecho, lo que pasa que la DIM, cuando tienen operaciones exactamente de ese tipo de pagos al extranjero o dividendos o precios de transferencia, en esa parte sí lo tienen que presentar. Y en la parte de salarios y retenciones a terceros, no aplica. Pero cuando ya el SAT lo tiene identificado que viene haciendo esos pagos en forma normal, tienen que presentarlo. Por eso le están requiriendo el DIM. Puede ser, por eso le preguntaba él qué obligaciones tienen. En sus obligaciones. Sí, pero si lo pudieron haber efectuado en alguna ocasión, a mí me parece que no debería, a menos que me lo estén cruzando con algún comprobante fiscal el que tengan en la base de datos que identifiquen
operaciones con la clave de residentes en el extranjero. Sí, porque las obligaciones en la constancia fiscal ya ni siquiera aparecen. Solo les aparece a las personas que tienen esas obligaciones registradas. Yo creo que primero tiene que dar de baja sus obligaciones y ya sobre eso se elimina esa parte que le están requiriendo. Sí, ahí habrá que ver, pero por eso ahí es lo que yo le estaba comentando, y bueno, pues aquí en su caso, si fuera la situación, revisar cuál es de manera particular, la cuestión de la empresa, ¿no? Para esos efectos. Bien. Cuentas incobrables, que lo vamos a platicar más al rato desde el punto de vista de la deducibilidad, pero ahorita que estamos viendo algunos aspectos en cuanto a lo que es ingresos, salud. Muchas veces estamos esperando para ver la deducibilidad de la cuenta, pero no la acumulación. Y entonces ahí tenemos cuentas por pagar, ahí están en acreedores algunos proveedores. Aquí yo le comentaría, contador, que me preguntaba hace rato también en materia de los precios de transferencia. Muchas veces yo le tengo que pagar a usted que es parte independiente, pero si yo no le pago a mi empresa hermana, pues ya no estamos en igualdad de circunstancias. Y entonces, ¿qué sucede? Es que yo deduje la operación, al margen de que pueda ser real o no como tal, que pueda haber simulación en algún momento dado o esté dentro de precios de mercado. Pero entonces, ¿qué sucede? No se acumula, tengo la cuenta por cobrar, o ya sea por prescripción, que es lo que normalmente sucede más en este tipo de situaciones, o que se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y entonces, yo debo de acumular a lo mejor por prescripción cuando es comercial por mayor a los 10 años, entonces puedo deducir, mejor dicho, por lo tanto entonces yo debo de acumular esa cuenta. ¿Y cuándo sucede? Ok, me queda claro que a lo mejor sucede para el impuesto sobre la renta anual de 2017, pero el efecto es en qué momento, en qué mes se dio la prescripción, porque me dice que yo puedo deducir en el mes en que se consuma la prescripción o se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro, pero entonces yo también debo de acumular, y a lo mejor se dio desde enero, febrero, y ahí tengo una diferencia que debo de llevar a mis ingresos nominales y pagar el impuesto correspondiente con los recargos de actualizaciones respectivos. Entonces, ese podría ser otro elemento. Ahora, también otra cuestión, a lo mejor yo deduje en ejercicios anteriores cuentas incobrables y entonces hice una recuperación parcial o total de esas cantidades que yo deduje en años anteriores. Eso lo debo de acumular para efectos del impuesto sobre la renta. Recuperación de cantidades provenientes de seguros. En términos generales, me establece la ley que debo de llevar a cabo la acumulación respectiva cuando hay pérdidas de bienes del contribuyente. En términos generales, así es como me lo establece. Sin embargo, sobre todo llevado en la parte de los activos fijos o de las inversiones, como se le conoce o se le llama fiscalmente, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo robo, por ejemplo, de una maquinaria, o a lo mejor se dañó por alguna situación de cuestión de la naturaleza, o a lo mejor hubo pérdida de algún auto, por ejemplo, que ese es un clásico. Un cliente, qué barbaridad, lo que es ser el tótem sagrado del jefe. Se ha echado 4 coches del año, incluyendo Jetas, hasta a mí me duele eso, pero bueno, pérdida total, pues como el dinero no es suyo y el jefe se lo sigue reponiendo. En fin, entonces, ¿qué hay con la parte de lo que son las inversiones, específicamente los activos fijos? Me recupera a mí la cantidad correspondiente la aseguradora. Sin embargo, en este caso a lo mejor hizo la reposición del dinero en el mes de abril. No debo de acumular en ese momento yo el dinero que me está dando la aseguradora, porque tengo una regla específica en la cual me establece que debo de, o que me da un periodo de 12 meses para poder llevar a cabo la reinversión o el pago de pasivos, que si no sucede en ese plazo, me da la posibilidad, vía solicitud a la autoridad, no es de facto, o sea, el primer plazo de 12 meses sí me lo da la autoridad de manera natural,
pero en el momento en que se cumplen los 12 meses, o más bien antes, debería de hacerlo, tengo que hacer una solicitud a la autoridad para que me prorrogue por otros 12 meses ese plazo para poder cubrir o utilizar ese dinero para esos fines. ¿Qué pasa si no sucedió? Voy a irme ahorita a la general. Pasaron los 12 meses y no redimí los pasivos o no pagué, no lo reinvertí. Entonces debo de acumularlo. ¿Cuándo va a suceder? En abril de 2018. No sucede en abril de 2017. Pido la prórroga, me voy hasta abril de 2019, siempre y cuando me la conteste de manera favorable la autoridad. Eso es importante. Y entonces debo de acumularlo, pero no de manera histórica, sino que debo de actualizarlo desde abril de 2018, desde abril de 2017 hasta abril de 2018 esa cantidad. Y entonces ya la aplico para el pago provisional y el impuesto anual. Cálculo anual de impuestos sobre la renta de salarios. Ahí hay muchas cuestiones. ¿Qué desbarajuste total con las nóminas? Pero bueno, algunos elementos que debemos de tomar en cuenta. Les hice el cálculo correspondiente a los trabajadores, porque ahora como ya no hay constancia, todo el mundo está así como que en el limbo. Y entonces, pues que lo haga el programa, ¿no? El problema no es ese. Ahora, ¿cuál es? Establecer trabajadores o personas que no se les tenga que hacer el cálculo anual. De entrada solo lo sé por los que ganen más de 400,000 pesos. No me presentaron el escrito, entonces lo tengo que hacer en automático. Si me lo presentaron, los hago de lado. Otra cuestión, porque también insisto, está en juego la deducibilidad de los salarios. Les pregunté si ya tenían otro empleador, porque muchas veces sucede eso, que tienen 2 o 3 trabajos, y entonces para no dobletear o duplicar la aplicación del subsidio al empleo. Bien, se enteró lo que es el impuesto sobre la renta retenido a más tardar el 28 de febrero. Otra cuestión, que ese ha sido un talón de Aquiles que la autoridad creo que no ha sido clara, bueno, en esa y en muchas otras cosas de todo lo que implica el comprobante fiscal, pero específicamente en materia de nóminas creo que está lo relativo a los viáticos. Ahí no ha sido claro completamente. Unos dicen, bueno, opinan que deben de timbrarse ciertos conceptos, otros no. En ese aspecto, entonces, aquí hay que tomar en cuenta ese elemento del timbrado de los viáticos. Ha habido 2 opiniones. Unos dicen, regrésate a retimbrar todo el año, y otros dicen, tímbralo todo en diciembre y ahí nos ajustamos. Pero bueno, yo creo que aquí por lo menos sí hay que tomar en cuenta ese punto como tal, ¿no? El ISR a cargo del ejercicio. Yo digo, autoridad, ¿por qué no me haces más fácil y más claras las disposiciones? Porque hay una cuestión. ¿Dónde tenemos todo esto regulado? ¿Dónde me da todos estos elementos? En el manual. ¿Y qué no se supone que debo de tributar conforme a dispongan las leyes? El reglamento, bueno, tiene su sustento en la Constitución. La resolución miscelánea también tiene de entrada su sustento en la Constitución y después en el Código Fiscal. Pero digo, ahora resulta que los manuales ya son la guía, es la ley. Entonces, y el problema es el capricho, por llamarle de esa manera, de la autoridad de tener que estar modificando a cada rato todas estas situaciones. ¿Quiénes timbraron impuestos sobre la renta a cargo del ejercicio? ¿Nadie? ¿Todos le salieron saldo a favor? Qué bien. Entonces ya omito el tema. Está en proceso todavía, en proceso de construcción. Bien, fíjense, el concepto que le puso la autoridad dentro del CFDI para poner la cantidad que resulte a cargo en el impuesto del ejercicio es ISR a cargo del ejercicio anterior. Chencay, pues ¿qué no es el del ejercicio? Es que hay que mandarlos con los de la Real Academia Española. Semánticamente, pues si me estás diciendo ISR a cargo del ejercicio anterior, pues es el de 2016. No, bueno, así le llamaron los genios. Entonces, ahí se los dejo de tarea nada más para que lo consideren, y ahí lo van a encontrar. Es más, es una de las famosas preguntas básicas en la página de internet, en la página principal, pero así le llamó la autoridad. Bien.
La transición del complemento de nómina, porque también aquí hay una cuestión. Algunos por ahí todavía, no sé, yo espero que ya a estas alturas del partido haya quedado aclarado, pero por allá de noviembre, diciembre, resultó que a algunos se les olvidó retimbrar el complemento. ¿En qué sentido? Que a partir de abril estuvo obligatorio el complemento 1.2 de nómina. Mediante resolución miscelánea permitieron que de enero a marzo pudiera hacerlo con la versión 1.1 y a más tardar el 1 de abril tenía que timbrar con la versión 1.2 sin que cancelara los timbres de la versión 1.1. Por allá del último trimestre del año, a algunos contribuyentes les estuvo llegando una invitación para hacer el retimbrado correspondiente. Comprobación de CFDIs cancelados ante el SAT, ya platicamos el tema, entonces lo doy por agotado con lo que comentamos con la contadora. Partidas deducibles sobre la base del flujo de efectivo. A ver, hay algunos, normalmente en materia de impuestos sobre la renta, lo común es que yo como persona moral pueda deducir sobre lo devengado, es decir, que con el hecho, entre otros elementos obviamente, pero vamos, de entrada voy a partir de una manera muy simple, por el hecho de tener el comprobante fiscal, independientemente de que se tengan que probar los demás elementos de que se hizo la operación, por ese hecho ya puedo deducirlo. Sin embargo, los pagos que yo realizo, las operaciones que yo realice con personas físicas, los donativos que se entreguen a donatarias autorizadas, los pagos que se realicen a sociedades y asociaciones civiles que presten servicios profesionales o entre otros contribuyentes que están ahí como son los coordinados, los que realicen actividades primarias, solamente los puedo deducir cuando queden efectivamente pagados, es decir, sobre la base del flujo de efectivo. En ese aspecto entonces, si yo lo veo desde un punto de vista contable, puedo deducir, no, más bien lo puedo aplicar como gasto, pero no lo puedo deducir fiscalmente. Por favor, ahí el micrófono. Ay, esto está de la timbrada, pero bueno. Otra vez la pantalla, por favor, está dando mucho problema. A ver, adelante. Bueno, tengo una duda, a lo mejor no es con respecto a los gastos de personas físicas, sino con respecto a lo que es los estados de cuenta del banco. ¿Qué pasa? Bueno, porque en diciembre mi estado de cuenta estuvo timbrado hasta enero del 2018. ¿Qué pasaría con esas comisiones y ese IVA? ¿Los puedo aplicar sin problema en el 2017? Sí, porque finalmente incluso hay un artículo del reglamento que habla, por ejemplo, incluso en materia de servicios públicos y que yo considero que ahí cae también la parte relativa de lo que son los estados de cuenta, que a lo mejor tiene el comprobante fecha de 2018, pero se refiere a servicios prestados en 2017. ¿Cómo puede ser a lo mejor el impuesto local de nóminas, como puede ser el teléfono, por ejemplo? Entonces, en ese caso, el servicio está devengado durante el ejercicio de 2017 en diciembre, lo aplico como tal, a pesar de que fue 2018 el timbre. Gracias. De nada, adelante, por favor. A ver, contador. Sí, gracias. Hablando de las partidas que son deducibles sobre la base del flujo, aquí también estaría entrando lo que es el RIF. Sí, porque en general te habla de personas físicas. Los pagos que se realizan a personas físicas son deducibles hasta que queden efectivamente pagados, y eso lo incluye al régimen de incorporación fiscal. Gracias. De nada. De aquel lado, por favor. Disculpe, ¿las personas morales que optaron por flujo efectivo acumulan la diferencia cambiaria? No, porque lo que hacen es, sí la acumulan, pero ¿de qué manera? En el instante en que cobran o perciben el ingreso. ¿A qué voy? A lo mejor usted me dice, $10,000, por ejemplo, a un tipo de cambio de 19, yo como persona moral del régimen general digo, acumulo 190,000. Después, cuando cobro el tipo de cambio es de 20, esos 10,000 pesos adicionales los acumulo, pero en el momento en que quedan, efectivamente, en que ya cobro la operación, como utilidad cambiaria. ¿Qué sucede con el régimen de la opcional de personas morales? Voy a acumular los 200,000 pesos, pero en el mes en que estoy
cobrando, no acumulo los 190 desde el momento en que emito el comprobante. Lo que pasa es que es el caso de una cuenta bancaria que tenían en dólares, les cancela el banco la cuenta y la pasan todo a pesos. En el momento que se las pasan, ¿acumularía esa diferencia? Sí, ahí sí, también, porque finalmente está teniendo un ingreso, en ese momento lo tiene que acumular. Gracias. Sí, de nada. Ahora de este lado, por favor. Bueno, aquí referente a una, por parte de mi empresa, como trabajo equipos eléctricos, el DIF de Huehuetoca me pidió que si le podíamos nosotros donar un transformador, regulador, algo similar. Obviamente nosotros accedimos, pero aquí la situación es, ellos me emitieron un comprobante, yo en su momento pues vi que era un CFDI, pero lo que no me fijé es que era de traslado, y aparte yo le emití uno de ingresos. ¿Aquí es correcto eso, que en su momento se hizo esa operación, o qué tengo que hacer ahí para corregirlo? O sea, yo lo marqué como, es un ingreso, no es grabado para mí, ni para IVA, ni para impuestos sobre la renta, pero aquí me queda esa duda referente al comprobante que él me expidió. Aquí la cuestión es que finalmente con sector gobierno no tiene tanto esa situación, porque además, si mal no recuerdo, si no ahorita lo reviso, no están obligados a emitir comprobante fiscal junto con los sindicatos. Entonces, pero sí los donativos a sector gobierno, debo de considerar que son deducibles nada más con la limitante correspondiente de hasta el 4% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior, ¿sí? Independientemente de los donativos que hago a donatarias autorizadas. Ahora, si hice donativos a donatarias autorizadas y a sector gobierno, el conjunto de ambos no puede exceder del 7% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior. Yo creo que no va a ser el caso, pero no le vería yo mayor problema, nada más si me da oportunidad de que coteje ese dato, porque ahorita no lo traigo en el radar al 100% y lo checamos al ratito, con todo gusto. Bien, entonces sobre la cuestión del flujo de efectivo, va a ser deducible hasta el ejercicio en que efectivamente quede pagado. Es decir, aquí hay una cuestión que yo creo que es importante que podamos considerar. Si yo lo pago ya con transferencia en este ejercicio, no tengo problemas ya de deducirlo, porque luego dicen, es que reexpídeme otra vez el comprobante fiscal, y ese es un cotorreo ahora más con todo esto de la cuestión electrónica, por más sencillo que pueda parecer. Donde sí tenemos la restricción es en la parte de cuando lo pago con cheque, que ahí sí me dice la ley. Si cubres con este medio el comprobante fiscal, no deben de transcurrir más de 4 meses entre la fecha de emisión del comprobante fiscal y la fecha en que quede efectivamente pagado el comprobante. En ese caso, entonces, si transcurren más de los 4 meses, a lo mejor fue en octubre, 1 de octubre, noviembre, diciembre, debo de pagar o debía haber pagado a más tardar el 31 de enero. Si lo pago, si ya queda cubierto el cheque a partir del 1 de febrero, ya no lo puedo deducir. Por eso se sugiere que se haga con transferencia. Depuración de cuentas, yo creo que también es una cuestión que ahí lo ponemos más como un aspecto más contable, más operativo, administrativo, pero muchas veces ahí vamos dejando las cuentas, no las vamos cruzando, no las vamos revaluando si están en moneda extranjera. Entonces es importante que se haga este trabajo y en su caso cotejarlo contra el departamento correspondiente si es que existe como tal la persona que pueda o que con la cual se puedan verificar estas operaciones o estos saldos, mejor dicho. Conciliaciones bancarias. Parece como que las conciliaciones bancarias es como el patito feo de la contabilidad, pues las tengo que hacer y ahí pon al auxiliar y que haga el cruce, ¿no? O ya si lo hacen más automatizado, está perfecto, pero a mí todavía me toca ver por ahí que van dejando las partidas. Se ve muy bonito, dice, incluso me tocó ver todavía hace 3 años, por eso les digo que los estudiantes hay que verificarlos, porque ya cuando dice, ya tengo la conciliación, se hizo la actualización,
La de enero salió así, la de febrero, marzo, cuando llegó a la de junio ya traía 3 páginas. Y es que no registró las comisiones, no registró los intereses, no registró en su caso o preguntó por los depósitos no identificados. Y entonces él estaba muy feliz de que le amarraba su conciliación